Filipenses capítulo 3. Gloria a Dios, y vamos a leer los versos del 12 al 14. Filipenses 3, 12 al 14. Coincidentemente, no estoy ajeno a lo que pasó. El hermano Luis predicó sobre este mismo pasaje, creo que fue la semana pasada, pero el Señor me lo dio a mí también, así es de que vamos a estar hablando sobre este mismo pasaje y vamos a estar dando un diferente enfoque. Gloria a Cristo Jesús. Filipenses 3, del 12 al 14. Dice la palabra del Señor: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pueden sentarse, mis hermanos. Nuevamente, gracias por estar con nosotros en esta mañana preciosa, amén. Está un poquito fresco, no está tan frío, está una mañana rica y estamos, hermanos, dispuestos siempre para alabar el nombre de Cristo Jesús. Y quiero, hermanos, en esta mañana hablar acerca de lo que el evangelio para cada uno de los que somos cristianos debe de ser. Y el evangelio, hermanos, es un reto para toda la gente. Nosotros, cuando venimos a Cristo, somos retados a servirle a Él. Somos retados a hacer cosas que no son las cosas ordinarias que la gente hace. Y Pablo, hermanos, en este pasaje que estamos leyendo, nos hace un reto, y es como he llamado este mensaje, un reto paulino, un reto que Pablo nos hace. Y la primera cosa, hermanos, que Pablo hace es tener la actitud correcta que creo yo todos nosotros debemos de tener cuando estamos en el ejército de Cristo Jesús. Y es que debemos nosotros, hermanos, siempre avanzar sin pretensiones. Pablo comienza en la primera parte del verso 12 y del verso 13 diciendo: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Eso dice en el verso 12. En el verso 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y nosotros, hermanos, en las conquistas de nuestras metas, hay muchas cosas que nos pueden motivar para seguir hacia adelante. Igualmente hay cosas que nos pueden desanimar a que nosotros sigamos adelante. Y Pablo, hermanos, entendía que el proceso de Dios en la vida del cristiano da marcha, pero mientras estamos nosotros, hermanos, en el ministerio, mientras nosotros estamos en la vida, mientras nosotros estamos luchando, el proceso de Dios en nuestra vida no ha concluido. Dios sigue trabajando con nosotros aún hoy, porque necesitamos más de Dios, necesitamos todavía de Dios, todavía de que Dios nos siga moldeando, de que Dios siga trabajando en nuestras vidas. Y Proverbios 4:18 dice esto, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros, hermanos, Dios en su trabajo en nuestras vidas nos hace mejor hoy de lo que éramos ayer. Y nosotros debemos dejar y permitir que Dios siga trabajando en nuestras vidas hasta que Dios alcance o cumpla el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Pablo, hermanos, sabía y tenía claro hacia dónde iba, pero igualmente de claro tenía dónde se encontraba parado. Y por eso es que comenzaba diciendo eso: no es que sea perfecto, ya no es que yo lo haya alcanzado.
Y Pablo, hermanos, es una vida ejemplar, es una vida que debemos de imitar. Mas aún así Pablo entendía que Dios aún tenía trabajo que hacer en su vida. Pablo también entendía, hermanos, que no podía caminar más lentamente, no podía menguar en su paso hacia adelante. Pablo entendía que el reto del llamado para cada uno de nosotros como cristianos no es para estar sentados, no es para caminar lento, es para hacer, mis hermanos, todo lo que está a nuestra mano, todo lo que está a nuestro alcance, y poner en práctica, poner en obra, hermanos, los dones, los talentos y todas las cosas que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y por eso Pablo entendía esto. Él entendía dónde estaba parado, hacia dónde iba. Y Jesús, hermanos, ejemplificaba esto en Lucas 9:62, cuando hablándole a la gente le decía: ninguno que poniendo en su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Nosotros, hermanos, no debemos de ser de los que miramos hacia atrás, no debemos de ser de los que retroceden, no debemos de parar, no debemos, hermanos, de ir en retroceso. Cuando nosotros miramos hacia atrás, hermanos, nos podemos salir del camino. Podemos nosotros desviarnos de la ruta que Dios ha trazado para nuestras vidas. Y la otra cosa que no podemos hacer, mis hermanos, si es que queremos llegar a donde Dios nos ha llamado, es que no podemos avanzar a la aventura. No podemos, hermanos, simplemente ir caminando sin un rumbo fijo. Debemos nosotros, hermanos, avanzar con objetividad. Debemos de tener una visión. Debemos de tener nosotros metas. Debemos nosotros, hermanos, de ir avanzando hacia un camino definido, porque Dios nos ha llamado, hermanos, a una misión específica. Dios nos ha llamado para que cumplamos el propósito de Él y que nosotros podamos, hermanos, movernos con una ruta definida. Y en 1 Corintios 9, 26 al 27, Pablo les dice esto a los hermanos de Corinto. Les dice: yo no soy una persona que fue llamado al cristianismo para hacer lo que se me dé la gana, o para hacer y para ir a donde yo quiera ir. Dice Pablo en estos versos: así que yo de esta manera corro. ¿Cómo? No como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para unos o para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo, hermanos, avanzaba sin pretensiones. Él sabía que había un objetivo, él sabía que había algo por lo cual luchar, él sabía que había un punto al cual él estaba tratando de llegar. Y Pablo, hermanos, iba caminando hacia ese punto. Y una de las cosas, hermanos, que vamos a aprender de este verso es de que nosotros debemos de caminar con objetividad. No debemos, hermanos, de vernos más de lo que somos, o como una persona más de lo que en realidad somos, pero tampoco debemos de pensar que somos menos de lo que Dios dice que somos. Debemos, hermanos, de ir con la cabeza puesta bien sobre los hombros y los pies sobre la tierra, avanzando, porque Dios está con cada uno de nosotros. La percepción, hermanos, de la gente hacia nosotros, ¿verdad? Lo que la gente piensa que somos o que no somos, cada uno de nosotros, solamente nos afecta si dejamos que esa percepción entre en nuestro corazón. Pero hay un problema, que la percepción de nosotros mismos ya está dentro de nuestro corazón. Y muchas veces nosotros mismos, hermanos, pensamos que somos menos de lo que somos. O podemos pensar que somos más de lo que somos. Y ese puede ser un problema. Lo de que la gente piensa a veces se puede filtrar, porque si tú no dejas, ¿verdad?, que lo que la gente piensa de ti
entre a tu corazón no te va a afectar, pero muchas veces nosotros, hermanos, tenemos ya una imagen de lo que no vamos a poder hacer, o de lo que somos incapaces de hacer, o de lo que nos es imposible hacer. Y ya está dentro de nuestro corazón. Y es un problema. Y muchas veces dejamos, ¿verdad?, que estas cosas del pasado nos afecten en el presente y no nos deja avanzar eso. Y Pablo, hermanos, entendía esto. Podemos hacerlo también al contrario, de que nosotros pensamos que lo sabemos todo, que somos más fuertes de lo que en realidad somos, que podemos hacer más cosas de las que en realidad podemos hacer. Y necesitamos, hermanos, nosotros guiarnos por un estándar objetivo, algo, hermanos, que nos permita dejar a un lado las cosas que no son buenas o malas, complejos de inferioridad o de superioridad. Debemos de dejar esas cosas, hermanos, para poder nosotros avanzar objetivamente. Y quizá una pregunta, hermanos, que debemos de preguntarnos nosotros, o que debemos hacernos cada uno de nosotros, es cómo nosotros nos vemos en nuestro caminar espiritual. Este es un reto, hermanos, y este es el reto paulino, ¿verdad? Pablo decía, aún con todo lo que Dios me ha permitido hacer, aún con todo lo que Dios me ha permitido lograr, no pretendo yo ya haberlo alcanzado. No pretendo que ya estoy ahí. Y nosotros, ¿cómo nos vemos, hermanos? Si nosotros hiciéramos una pregunta personal a nuestra vida, ¿cómo nosotros nos vemos en nuestro caminar espiritual? Y comparemos esa respuesta, hermanos, con la aserción de Pablo. Comparemos esa respuesta con la aserción de Pablo. ¿Tú piensas que tú ya llegaste? ¿O piensas que no vas a llegar? Pablo, hermanos, entendía dónde estaba, pero sabía a dónde iba. Pablo no se hacía una ilusión y no se hacía menos a él mismo, sino que él entendía que seguía caminando, que Dios estaba tratando con él y que Dios quería seguir tratando con él. ¿Dónde entonces nosotros, hermanos, nos encontramos en nuestro caminar espiritual? Y yo creo que basado, hermanos, en lo que nosotros analizamos de nuestra vida, debemos de tener esto claro, que debemos nosotros también avanzar como Pablo sin pretensiones. Sin decir, ya lo logré, sin decir, ya estoy ahí. Porque Pablo, hermanos, era sincero consigo mismo en cuanto a esto. Poseer, hermanos, una visión personal y poseer una visión espiritual del lugar donde estamos, nos abre, hermanos, un campo para que nosotros podamos trazar metas y podamos lograr aquello por lo que fuimos llamados. En otras palabras, hermanos, si yo sé que Dios necesita trabajar en mí, yo puedo dejar que Dios trabaje en mí. Si yo creo que ya soy la persona perfecta, no voy a dejar que Dios siga obrando en nuestras vidas. Y hermanos, todos necesitamos de Dios. No hay aquí, hermanos, la persona perfecta que pueda decir, yo ya no necesito de Dios. Ya todo lo que Dios iba a hacer en mi vida ya lo hizo. De aquí en adelante solamente yo ponerlo en práctica y yo puedo hacer a un lado a Dios porque ya llegué o ya lo logré. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo, hermanos, de que no somos nadie, de que Dios no nos ama, de que yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. Hermano, Dios nos ha capacitado a todos para que podamos cumplir su propósito. Y todos los llamados, hermanos, somos útiles en la obra del Señor. Todos los que hemos sido llamados, hermanos, tenemos un propósito dentro del camino del Señor. Debemos nosotros entonces, hermanos, tener metas. Debemos de extendernos nosotros siempre hacia una visión. No debemos de ser engañados, hermanos, y pensar que ya hemos llegado a la cúspide, que ya hemos logrado el triunfo y que ya no tenemos que hacer más trabajo. Este era el reto de Pablo, hermanos, y este es el reto que Pablo nos está haciendo en esta mañana.
La otra cosa, hermanos, que nosotros sabemos y vemos en Pablo es que Pablo nunca se comparó. Y nosotros, hermanos, no debemos de compararnos con nadie más. Dios te hizo a ti único, Dios me hizo a mí único. Y Dios tiene un propósito en tu vida tal y como tú eres. Tú no necesitas ser como yo no necesito ser como tú. Dios te hizo a ti de una manera y me hizo a mí de otra. Y Dios quiere que tú trabajes en la forma en que tú eres, en el lugar donde Dios te ha puesto, entre las personas con las que te mueves, porque Dios te necesita ahí. Porque Dios te quiere ahí. Porque Dios quiere usarte en ese lugar. Y Pablo, hermanos, entendía esto. Y nosotros no debemos de compararnos con nadie. Debemos de vernos, hermanos, en el espejo de la palabra solamente. La Biblia debe de ser, hermanos, lo que nos mide. La Biblia debe de ser nuestra plomada. La Biblia debe de ser en lo que nosotros vemos que nos falta hacer, que nos sobra, que nos hace falta, qué es lo que debemos de limar, qué es lo que debemos de entregarle al Señor en nuestras vidas para que nosotros podamos crecer sanamente y que podamos llegar a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios, hermanos, es la única que tiene la respuesta a nuestras necesidades de avanzar, a nuestras necesidades de crecer, a nuestras necesidades de cómo guiarnos en nuestro caminar con Cristo Jesús. Y el mundo está lleno de opiniones también. ¿Y a quién vamos a escuchar? ¿Te vas a hacer tu filosofía de la vida? ¿Vas a inventarte tu camino conforme tú vas avanzando? ¿O vas a confiar en Dios? En el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el Dios que dejó su palabra imprenta para que nosotros podamos guiarnos por ella. Y esto es lo que la palabra del Señor es, hermanos, según Hebreos 4, del 12 al 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo que el autor de Hebreos está diciendo, hermanos, es de que lo más íntimo de nuestro corazón, lo más íntimo de nuestras vidas, nuestros pensamientos y aún las intenciones de nuestros pensamientos, Dios las conoce. Y su palabra, hermanos, las discierne y nos guía por el camino que debemos de caminar. Y nos dice lo que estás haciendo está bien o lo que estás haciendo está mal. Lo que estás pensando está bien, lo que estás pensando está mal. Nosotros debemos, hermanos, de medirnos a la luz de la palabra, no compararnos con otras personas. Y debemos nosotros, hermanos, luchar por impresionar a Dios y no impresionar al hombre. No trates, hermano, de trabajar para que el pastor te vea con buenos ojos o para que el líder diga, oh, qué hermano tan lindo. Debemos de orar, hermanos, y trabajar para agradar a Dios siempre solamente. Nosotros, hermanos, tenemos que agradar a Dios. Y Pablo, hermanos, seguía diciendo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Y uno de los errores, hermanos, que en ocasiones nos suceden a nosotros es que a veces pensamos que ya hemos llegado. Hay un dicho que ilustra esto, hermanos, y es un dicho que dice de estar descansando en los laureles. En los tiempos antiguos, cuando una persona competía, era premiado, y entre los premios que se le daban era una corona hecha de laurel. Y la expresión descansar en los laureles era una expresión que se usaba de la gente que le gustaba vivir en el pasado y gloriarse solamente del pasado. Y decir, yo hice esto, yo hice aquello, y en el presente y hacia el futuro no había nada que hacer porque según esa persona ya lo había hecho todo.
Y nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado de esto. No debemos dejar de esforzarnos. Como cristianos, hermanos, el caminar cristiano debe de ser un esfuerzo diario. No debemos, hermanos, también tratar de buscar la excelencia en lo que nosotros hacemos para el Señor. Debemos de tratar, hermanos, siempre de buscar excelencia. Los logros del ayer, hermanos, no deben de ser confundidos con el premio final. El hecho de que tú lograste algo, que el Señor te usó para que alguien fuese salvo, o que pudiste cumplir tu labor en un puesto en la iglesia este año con mucho triunfo, tuviste grande éxito en el trabajo. No debe de ser, hermano, eso confundido con el premio que Dios tiene para nosotros hacia el final. Aquí, hermanos, nosotros en la iglesia no estamos luchando para que se nos dé un reconocimiento. No estamos, hermanos, no hemos sido llamados al cristianismo para que nos den una placa o un diploma de la iglesia. Ese no es el propósito, hermanos. Nosotros hemos sido llamados para proclamar el reino del Señor, y el premio, hermanos, se encuentra en el cielo, no se encuentra aquí en la tierra. Nosotros, hermanos, debemos de luchar y esforzarnos cada día. Proverbios, hermanos, ilustra esta verdad. Y dice Proverbios 2:29: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Es todo un poquito políticamente incorrecto, ¿verdad? Pero Proverbios lo que está diciendo: te vas a esforzar, te estás esforzando en lo que tú haces, vas a llegar a grandes lugares. Proverbios 12:24 dice: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Si somos, hermanos, esforzados, llegaremos al lugar donde Dios nos ha llamado. Pablo también entendía esto y lo enfatizó cuando le escribía a los romanos en Romanos 12:11, y les dice: en lo que se requiere diligencia, no debemos ser perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Tampoco, hermanos, debemos de dejar de buscar nuevas metas. Juan dice: me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hay un momento, hermanos, y un espacio para trabajar. Hay un momento y hay un tiempo para trabajar. El tiempo, hermanos, de trabajo para el cristiano es la época o el periodo desde su llamado hasta que está en la presencia del Señor. Esa es nuestra época de trabajo, ese es nuestro periodo de trabajo. Ese es el contrato con el cual nosotros estamos ligados a Dios. Es el compromiso que hemos hecho con Dios. No debiéramos, hermanos, de robarle el tiempo a Dios y tomarnos breaks del Señor. Cuando Dios nos ha llamado, hermanos, hemos sido llamados para ese compromiso. Y debemos de entender, hermanos, que no hemos llegado. Aún estamos luchando, aún estamos trabajando para llegar. Y debemos de tener esto en mente cuando nosotros estamos luchando. El otro error, hermanos, que a veces cometemos es el pensar que ya no necesitamos de Dios. Y en esto, hermanos, yo creo que muchas veces nuestros sentimientos nos hacen desviarnos del camino de la verdad. Nosotros como seres humanos, hermanos, hay días que amanecemos con mucha energía, muchas ganas de hacer cosas, pero hay días que no queremos ni hablar con nadie. Hay días, hermanos, en que estamos llenos de energía y queremos triunfar, queremos conquistar el mundo, pero hay días que no queremos ni salir de la cama. Y es una realidad, es algo a lo que todo mundo nos pasa. Todo mundo tenemos ese tipo de sentimientos y todo mundo podemos tener ese tipo de pensar. Hay momentos en que estamos alegres, hay momentos en que estamos tristes, hay momentos en que estamos riendo todo el día, pero hay días en que estamos llorando todo el día. Y cada uno de nosotros
tenemos diferentes ocasiones, diferentes momentos, dependiendo si estás cansado, si no dormiste, si te alimentaste bien, si el día está soleado o nublado, si está haciendo calor o frío. A muchos nos afecta todo esto de diferentes maneras. Y habrá, hermanos, siempre días buenos y habrá siempre días malos. Habrá días alegres y habrá días tristes. Pero debemos nosotros, hermanos, entender que nuestro caminar espiritual debemos de buscar la constancia. Nosotros debemos de tratar de ser constantes. ¿Y cómo se logra esto, hermanos? Bueno, una de las cosas, hermanos, que nuestra visión espiritual tiene que tener bien enfocado es de que nosotros debemos de estar mirando siempre hacia lo invisible. Nosotros debemos de tener nuestra mirada espiritual puesta, hermanos, en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven cambian, las cosas que se ven se terminan, las cosas que se ven nos pueden desviar del camino espiritual. Y nosotros debemos de tener nuestra mirada puesta en lo eterno, en lo invisible. Y Pablo les decía esto a los corintios, en Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y desafortunadamente, hermanos, sin el Espíritu Santo no podemos ver las cosas invisibles. Si Dios, hermanos, no ha abierto nuestros ojos espirituales, lo único que vemos es lo que está enfrente de nuestra vista física. No podemos ver el cielo, no podemos ver a Dios, no podemos ver la eternidad, no podemos ver lo que Dios ha preparado para su pueblo si su Espíritu Santo no está en nuestro corazón. Debemos nosotros, hermanos, aprender a vivir por fe. Debemos aprender, hermanos, a vivir por fe. Hebreos declaraba esto y decía, mas el justo vivirá por la fe. Mas el justo vivirá por fe. Y decía el autor de Hebreos, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Nosotros, hermanos, debemos de ser guiados por el camino de la fe. Y entender que siempre, hermanos, necesitamos de Dios. Siempre. También, hermanos, no debemos de pretender de ser lo que no somos. La sinceridad, hermanos, la humildad, el ser honesto, el ser transparente, son virtudes que nosotros debemos siempre de practicar. Estas virtudes, hermanos, dan paso para que nosotros podamos aprender. Cuando nosotros humildemente reconocemos nuestro lugar, podemos dejar que alguien nos enseñe. Cuando nosotros, hermanos, somos personas honestas, decimos ya, en realidad eso no sé hacerlo. Necesito que me enseñe. Y esta, hermanos, es una actitud que debemos de tener hacia los demás, pero principalmente es una actitud que debemos de tener hacia Dios. Dios, hermanos, siempre está tratando de enseñarnos algo. Dios siempre está tratando de llevarnos por un camino donde nosotros vamos a crecer espiritualmente. A veces el camino es duro, a veces el camino es difícil, a veces el camino es un camino, hermanos, que no queremos caminar. Pero Dios nos está llevando ahí porque nos quiere enseñar. Y cuando nosotros, hermanos, rehusamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, dejarnos guiar por Dios, le estamos diciendo a Dios, no quiero tus lecciones. No quiero que me lleves por ahí, no quiero que me enseñes qué es lo que significa depender de ti. No quiero que me enseñes lo que significa esperar en ti. A nosotros, hermanos, nos gustan las cosas fáciles siempre. A mí me gustan las cosas fáciles. Qué bonito sería, hermanos, salir, ¿verdad? Y barrer del dinero en lugar de tener que ir a trabajar para conseguirlo, ¿verdad? Pero las cosas buenas no son fáciles de conseguir. Y el reto, hermanos, de ser cristiano no es un reto fácil. Por eso es que hay pocos cristianos. Por eso es que son muchos los llamados y son pocos los escogidos. Porque el seguir a Cristo, hermanos, significa negarnos a nosotros mismos. El seguir a Cristo, hermanos, significa tomar una cruz y cargar esa cruz. La cruz de Cristo Jesús. Significa, hermanos, decirle no al mundo
y decirle sí a Dios. Y por eso, hermanos, es de que es un reto grande. Debemos, hermanos, nosotros de avanzar sin pretensiones. Debemos de tener los pies puestos en la tierra siempre. La otra cosa, hermanos, que Pablo mencionaba, y lo toqué un poquito, pero quiero hablar un poquito más acerca de esto, es de que debemos de olvidarnos del pasado. El pasado, hermanos, está lleno de cosas que hemos hecho y cosas que no hicimos. Todos tenemos un pasado. Tú tienes un pasado y yo tengo un pasado. Tanto las cosas positivas como las negativas, hermanos, de nuestro pasado nos pueden distraer en diferentes maneras. Las cosas buenas puede hacer que, como aquellas personas que yo decía, nos sentemos en nuestros laureles y pretendamos que ya no necesitamos hacer más porque ya hicimos mucho. Ya hemos trabajado mucho, ya hemos logrado mucho, ya alcanzamos mucho y ahora lo único que queda, ¿verdad? Es como aquel hombre que decía, trabajaste, expandiste tu granero, ahora siéntate a disfrutar solamente. Pero también, hermanos, el pasado puede llenarnos a nosotros de remordimiento, de lamento, de depresión por cosas que quizá no hicimos y pensamos que debimos haber hecho, o cosas que hicimos que pensamos que no debimos de haber hecho. Pablo, hermanos, había descubierto que el pasado podía o tenía poder solamente si él dejaba que el pasado cautivara su mente. Pablo entendía, hermanos, que lo más saludable era olvidar, era sacar de la mente, era dejar de recordar el pasado y extenderse hacia adelante. Es lo que dicen los versos que leímos. Pablo entendía esto. Ahora, imagínate tú, hermano, qué hubiese pasado si Pablo se hubiera enfocado en lo que él era antes de que Cristo lo llamara y que hubiese vivido su ministerio enfocado en eso, en lo que él era antes de lo que Cristo lo llamara. ¿Qué hubiese sido de Pablo si cuando Cristo lo llama, él no puede despegarse del pasado? Pablo tenía un pasado, hermanos, de contrastes. Por un lado, era uno de los mejores fariseos, si no el mejor fariseo. Él decía, ¿verdad?, que entre los fariseos eran pocos los que había como él. Y él describe quién era cuando era un fariseo. Pero también, hermanos, como judío, y antes de haber sido llamado con Cristo, había sido un perseguidor. Había consentido en la muerte de los santos. Había puesto a muchos cristianos en las cárceles. Imagínense que Pablo, hermanos, hubiese vivido su vida cristiana, su ministerio cristiano, aferrado en el pasado. ¿Qué hubiese sido de Pablo? ¿Tuviésemos todas las cartas que Pablo escribió? Yo pienso que no, yo creo que no. Estoy seguro que no. Estoy convencido yo, hermanos, de que la capacidad de sacar el pasado que daña nuestra mente es algo que solamente el poder del Espíritu nos puede permitir hacer. En ocasiones, hermanos, las memorias de lo que ha sucedido, de lo que ha pasado en nuestras vidas son demasiado fuertes, y por más que nos esforzamos nosotros por olvidar lo que ha pasado, muchas veces nos es imposible hacerlo. Como humanos, hermanos, también muchas veces nosotros tendemos a vivir en el pasado. En ocasiones vivimos enfocados en los triunfos que hemos logrado y no nos permiten extendernos hacia triunfos futuros. En otras veces, hermanos, vivimos deprimidos por las derrotas del pasado y no nos permiten obtener victorias en el presente como Cristo, hermanos, nos ha dicho que podemos ser. En otras veces, hermanos, vivimos atados en el pasado con remordimientos de lo que pudimos haber hecho y no hicimos, o de lo que hicimos que no debimos de haber hecho. El pasado, hermanos, tiene algo grande y nosotros podemos hacer del pasado un maestro que nos enseña de los errores y de los triunfos que hemos logrado,
o puede convertirse en un verdugo que vive atormentando nuestras vidas y que no nos deja ver lo que podemos hacer más hacia adelante. El pasado, hermanos, no lo podemos olvidar. Dios nos ha hecho de esa manera. Tú no puedes olvidar tu pasado. Pero debemos de pedirle a Dios, hermanos, y a su Espíritu Santo a que podamos aprender a manejarlo. Que que deje de ser ya el pasado un verdugo, que deje de ser el pasado un mal maestro que guíe nuestro futuro o nuestro presente. Y Dios, hermanos, lo puede hacer. Dios puede sanar heridas, Dios puede ayudarnos a manejar el pasado de manera que se convierta en un maestro y no en un verdugo. Hay una realidad que no podemos cambiar, hermanos. Dios nos hace nuevos cuando venimos a Él, pero Dios no nos permite olvidar cosas. Qué bonito sería, ¿verdad? Que cuando Dios nos salvara, hubiese un borrón y cuenta nueva. Bueno, no sería bonito, a lo mejor no sería tan bonito como pensamos. Pero que pudiéramos borrar memoria selectivamente. Necesitamos nosotros, hermanos, de su gracia y de su poder para poder manejar el pasado. Y como Pablo, poder decir, sacando lo de atrás, olvidando lo de atrás, quitando de atrás los recuerdos que me pueden dañar, prosigo hacia adelante, a la meta del supremo llamamiento. Pablo, hermanos, lo hizo. Y Pablo tenía dos pasados, uno muy bueno y uno muy oscuro. El bueno era de todo lo que él pudo lograr como fariseo, como una persona poderosa entre el pueblo de Israel. Y el oscuro fue todas las cosas que le hizo a los cristianos. Yo no sé, hermanos, Pablo, la Biblia nos dice que él consentía con la muerte. En ciertas maneras, indirectamente, él mataba a la gente. Y él se consideraba uno de los cristianos más pequeños porque él decía, yo fui perseguidor de la iglesia. Yo fui perseguidor de los cristianos y no merezco ni siquiera ser llamado seguidor de Cristo Jesús, mas por su gracia, él decía, por su gracia soy lo que soy. Por su gracia, aún decía como un abortivo, como la persona despreciada, más despreciada, Dios se me apareció y Dios me llamó a este ministerio y ahora yo puedo olvidar el pasado, ciertamente, olvidando ciertamente lo que está atrás, ahora me puedo extender hacia adelante. Muchas veces, hermanos, el manejo adecuado del pasado en nuestra vida, ¿verdad? Poder olvidarlo, poder sacarlo de nuestra mente, poder dejar de recordarlo, es lo único que nos va a poder impulsar hacia adelante. Es lo que va a hacer que nosotros podamos avanzar. En el año 2020, hermanos, que ya pasaron muchas cosas y está como parte de nuestro pasado lo que pasó en el 2020. Pidámosle a Dios, hermanos, que podamos hacer del año 2020 un maestro, que podamos aprender de las victorias, de las derrotas, que podamos aprender de las cosas buenas que nos sucedieron y de las cosas malas que nos sucedieron. Pero pidámosle al Señor, hermanos, que ni el año 2020 ni ninguno de los años anteriores esclavice nuestra vida. Que nosotros, hermanos, podamos seguir creciendo, que podamos seguir extendiéndonos hacia adelante, trazando metas, trazando la visión, hermanos, que nos llevará a estar con Cristo Jesús. Hermanos, enfrente de nosotros, adelante de nosotros va Jehová de los ejércitos. Adelante de nosotros, hermanos, está la victoria ya ganada por Dios. Amén. Adelante de nosotros, hermanos, está el premio del supremo llamamiento. Adelante de nosotros, hermanos, está la santidad que Dios quiere que vivamos, el gozo que Dios quiere que sintamos, la paz, hermanos, que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón,
la paz que nos permita estar tranquilos aún en medio de las tormentas. Adelante de nosotros, hermanos, Dios quiere que nosotros proclamemos el evangelio a todo el mundo. Delante de nosotros, hermanos, está la iglesia, la novia de Cristo, vestida con vestiduras blancas, con su lámpara, hermanos, llena de aceite, esperando el regreso de su novio. Y nosotros debemos de ser esa iglesia, hermanos. No la iglesia que vive en el pasado, sino la iglesia que se extiende hacia el futuro. La iglesia, hermanos, que espera que Dios regrese. La iglesia, hermanos, que va cumpliendo el propósito de Dios conforme va avanzando. Que proclama, que evangeliza, que crece, que ama, que ayuda. Esa iglesia, hermanos, son nosotros y debemos de ser nosotros. Pablo, hermanos, terminaba diciendo que él proseguía hacia la meta. Y ojalá, hermanos, que muchos de nosotros podamos pensar de esta manera. Ojalá que nosotros no pensemos que el año 2021, este año que ya comenzó, va a ser solamente más de lo mismo. Que no pensemos esto. Cuando nosotros, hermanos, corremos una carrera, yo he corrido unas pocas carreras, no como a otras personas, pero cuando estaba más joven corría más. Y me gustaba correr y competía en varias carreras. Y el pedazo, hermano, más difícil son los últimos metros que faltan para llegar. Es cuando ya tu cuerpo va cansado porque uno se programa dependiendo la carrera, ¿verdad? Hay carreras cortas, hay carreras más largas y tú empiezas a correr y llevas un paso. Has estado entrenando y llevas un paso y el paso tiene que ser adecuado a lo que tú piensas que vas a correr. Pero regularmente lo que sucede, hermanos, en las carreras es de que en las últimas yardas uno deja todo lo que traía de reserva y uno corre más rápido. Y muchas veces es el último pedazo lo que más cuesta correr en una carrera. El último pedacito, hermano, es donde ya tu cuerpo está cansado, muchas veces tu mente ya no quiere seguir y vas caminando simplemente porque por instinto. Pero muchas veces, hermanos, cuando tú encuentras a alguien al final y te echa porras y tú ves que la meta ya se vislumbra, tú empiezas a apretar el paso y empiezas a correr más fuerte, de tal manera que el sprint del final es el pedazo donde más rápido corriste en la carrera. Y nosotros, hermanos, como cristianos, debemos de tener esto presente. Estamos en la recta final, hermanos. Yo pienso que la meta ya se vislumbra. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, hermanos, por su iglesia. Y nosotros, en lugar, hermanos, de estar aflojando el paso, en lugar de estar descansando más porque ya hemos trabajado, debemos de correr más rápido el último tramo que nos queda en la carrera cristiana. Debemos de apretar el paso, hermanos. Pablo tenía claro dónde estaba, pero tenía claro también, hermanos, qué era lo que le faltaba hacer. En Pablo, hermanos, había una expresión de urgencia, de propósito, de significado, de ánimo en la expresión de Pablo al hablarle a los filipenses. Y decía él: yo voy hacia adelante, quiero recibir el trofeo de mi carrera. Quiero llegar al fin de esta competencia luchando, corriendo. Y voy a llegar a como dé lugar. Voy a llegar aunque me cueste dejar el último gota de energía que me queda en mi cuerpo. Pero yo voy a llegar, yo me voy a extender. Porque el cristianismo, hermanos, es una carrera, no es un paseo. Es una carrera, hermanos, el cristianismo. Es la Fórmula 1, no es, hermanos, un paseo por el malecón de una playa. Es, hermanos, no es sentarse en un estadio y presenciar una carrera como los demás personas. Hermanos, es las Olimpiadas y nosotros estamos compitiendo en esas Olimpiadas.
Es, hermanos, ponernos el uniforme de soldados, es empuñar la espada en una mano y el escudo en la otra. No es estar, hermanos, en un coliseo sentados viendo pelear a la gente, sino que es nosotros, hermanos, estar peleando, estar en la guerra, formar parte de lo que la guerra en el cristianismo es. Esto, hermanos, es lo que es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús para cada una de nuestras vidas. Y como dijo, hermanos, aquel actor Cantinflas, no estoy yo para contarlo ni ustedes para saberlo, pero el 21, hermanos, viene con cosas fuertes, viene con cosas que nos van a retar, vienen con cosas, hermanos, que van a probar nuestra fe. Pero yo estoy seguro, hermanos, que si nosotros caminamos tomados de la mano de Dios, vendrá con triunfos también. Porque Dios está con nosotros, hermanos, nosotros saldremos en victoria el año 2021. Sin importar lo que la vida, lo que el diablo, lo que las circunstancias traigan a nuestras vidas, nosotros triunfaremos. Gloria a Cristo Jesús. Para terminar bien, hermanos, hay que estar mirando al premio. Hay que estar mirando al blanco. Para caminar derecho, hermanos, siempre hay que tener nuestra mirada fija hacia adelante, hacia lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. No podemos, hermanos, distraernos. Y el propósito de la iglesia, hermanos, está claro, ya está definido en las escrituras. No hay que orar a Dios, hermanos, para que nosotros digamos: Señor, ¿qué quieres que haga? Ya Dios nos dijo qué es lo que tenemos que hacer. Y lo encontramos nosotros, hermanos, en dos pasajes. Mateo 28, 19, que dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Marcos decía en Marcos 16, 15: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La iglesia Puerta del Cielo, hermanos, está aquí. Dios la agarró, Dios la escogió para que predique el evangelio. Y como iglesia, hermanos, debemos de cumplir esta misión. Y como personas debemos de cumplir esta misión. Este, hermanos, es el supremo llamamiento. Y este es el reto que Pablo le hace a la iglesia. No pretendamos haberlo alcanzado ya, hermanos. No corramos como que ya llegamos, sino que olvidemos el pasado. Pidémosle a Dios, hermanos, que nos ayude a olvidar el pasado, lo bueno y lo malo, lo que nos impide vivir en el presente y extendernos hacia el futuro. Y con la ayuda del Señor, hermanos, lo podremos lograr y podremos avanzar y hacer grandes cosas, porque Dios está con nosotros. Amén, hermanos. Que como Pablo, iglesia querida, como Pablo, hermanos, podamos avanzar sin pretensiones, que podamos olvidar el pasado y podamos extendernos hacia adelante, y que podamos nosotros, hermanos, proseguir corriendo hacia la meta y podamos alcanzar el premio de nuestro llamamiento. Que Dios, hermanos, esté con nosotros en este año, y que Dios ayude a la iglesia Puerta del Cielo, hermanos, a ser triunfante.